Madrid, martes 8 de noviembre de 1988. Arranca. Bueno, Entonces, y después que se la arregle de norma. sí. Entonces, la primera cosa que él te preguntó era, es importante contar qué pasó entre vos y los carceleros, con detalles. Sí, bueno, vamos a ver. Yo una vez intenté empezar a escribirlo porque me lo pidió un periodista de La Opinión de Buenos Aires, pero no pasé de los 2 folios. Esta es la oportunidad de contarlo con detalle. El día del golpe yo estaba en Córdoba intentando inscribirme en la Facultad de Filosofía de Córdoba, porque se me había ocurrido estudiar filosofía. Me tomó el golpe en Córdoba. Y ya cuando yo regresé a La Rioja, esa misma noche, en Córdoba hubo tiroteos, tuve que estar huyendo de los tiroteos hasta llegar a la terminal. Al entrar a La Rioja ya vi controles como si fuera una ciudad ocupada, un militar manoseando a una chica que se bajó del autobús, que ya vi cómo venía la mano, ¿no? Porque a todos nos ponían contra el suelo, que nos amenazaban, pero a ella la empezó a manosear y a decir, y a arrullarla con palabras dulces. Llegué a casa, cuando llegué, eran como las 10, no recuerdo la hora, si era por la mañana o por la noche, me dijeron, han detenido a fulano y a fulano y a fulano, o sea, casi todos los intelectuales. Que era buena parte de ellos que estaban en el Independiente. Claro, muchos estaban en el Diario del Independiente, otros no, por ejemplo, Ramón Eloy López, un poeta que no estaba en el Independiente, estaba detenido, era demócrata cristiano reconocido además. Bueno, había un sacerdote, unos jóvenes de los 3 miembros que tenía el Partido Comunista en La Rioja, uno de ellos, porque era el padre y los 2 hijos, la familia de Leonardi, el Quelo de Leonardi estaba ahí, algunos miembros de la Juventud Peronista, el arquitecto que proyectó la cárcel en la celda de castigo, igual que yo, porque había 4 celdas de castigo en cada extremo, no tenían ventilación. Bueno, pero quiero decir, me anticipé, yo dormí esa noche en casa y le dije a mi familia, no se sorprendan que me detengan a mí también. Yo antes había sido amenazado por la AAA y por LB14, por la emisora local, una locutora estaba leyendo un capítulo por día de la novela El Trino del Diablo, que había salido un año antes. Y entonces recibió amenazas de la AAA, se supone, de que si seguía leyendo esa novela, que iban a volar la radio con una bomba. Me amenazaron a mí también. Entonces yo recurrí al gobernador, Carlos Menem, entonces, y me puso custodia policial en casa, ¿no? Esto era anterior al golpe. Después vino como consecuencia de este clima, ya como si este clima se exacerbara, y lo he dicho desordenado, pero bueno, después se ordena cronológicamente, ¿no? Todo lo que he dicho esto de la AAA es anterior, por cierto. Como digo, regreso de Córdoba a mi casa, me acuesto a dormir, me levanto y estaba preparando yo mi ingreso a la facultad y me acuerdo en pijama, me levanté y me senté en mi escritorio que daba a la calle a leer Charles Bailly, El lenguaje y la vida, en una edición de Losada del año 44, con ese placer de entrar por primera vez a estas disciplinas laterales a un creador, pero por la que yo sentía fascinación, pero no tenía conocimiento. Y no acababa de abrir el libro, que me lo traje y lo tengo por ahí, recuerdo como una especie de reliquia, y vi que se detuvo un automóvil que no era del ejército y bajaron 3 militares con ropa de fajina, como decimos en Argentina, y ametralladoras. Eran 4, uno quedó en el coche y los 3 empezaron a caminar despacio hacia casa. Mi hija Marina, que tenía 7 años, dormía. Mi hijo Ricardo, que tenía 14, estaba levantado junto con los 2 hijos de una familia amiga de Paredes, que se habían ido a Córdoba y nosotros le estábamos cuidando a los niños. Y mi mujer. Entonces yo me apresuré a abrirles la puerta antes de que la derribaran o llamaran siquiera. Y les abrí la puerta y cuando les abrí me dijeron, ¿Daniel Moyano? Sí, nos tiene que acompañar. Y entraron en casa sin pedirme permiso ni nada. Ese era el día mismo del golpe. El 25. El golpe fue el 24. El día después. Claro, el día del golpe fue el 24 y yo estaba en Córdoba. Claro. Posiblemente, si no me hubieran detenido ese mismo día, posiblemente. Se ve que estaba en una lista. Bueno, entonces
pregunté si me podía cambiar de ropa. Me dijeron que sí, pero pronto me acompañaron al dormitorio. Me puse unos pantalones, zapatos y una camisa y una campera, porque no sabía el tiempo que iba a estar ahí. Esto era el 25 de marzo. Marzo empieza teóricamente el invierno, el otoño, aunque en La Rioja se demora. Y me subieron ahí. Quise llevar la llave de mi casa y me dijeron que no. Le digo, llevo documentos, y me dijo, no lo va a necesitar. Y esto ya me asustó un poco, yo no voy a necesitar documentos. No tuve tiempo de tener miedo, lo que me parecía, no podía, me quedé incapaz de reaccionar, porque para mí eso era insólito. No lo esperaba, no había razones para que sucediera, y yo le había dicho a mi familia, a mí también me pueden detener, pero es que me parecía que no debía esperar un hecho así. A mí me rompió todos los esquemas y mi visión del mundo. Porque entonces, ¿qué había hecho hasta ahora? Si había dejado que me sucediera eso. ¿Por qué? Bueno, yo era periodista, además de escritor. Trabajaba para un diario de Clarín. Había sido un periodista crítico, dentro de lo que permitía un diario de derechas como era Clarín. Pero había criticado cuando había que criticar la labor del gobierno riojano. No la labor del gobierno, sino los problemas terribles que hay en La Rioja, de sanidad, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí me llevaron de casa al cuartel, en silencio. El cuartel está muy cerca. Entramos al cuartel, sobre el Boulevard Sarmiento, al lado del arco de entrada de la ciudad, y ahí a los empujones me llevaron a un salón enorme donde estaba media Rioja, la mitad de los intelectuales riojanos, de pie contra la pared, no nos dejaban sentar, con un colchón al lado. Y bueno, ahí me encontré con Carlos Mamón, de que me ayudaba en la corresponsalía de Clarín, y vi, bueno, a todos los conocidos, todos los amigos. De ahí estuvimos, esto era como a las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. A mediodía trajeron una polenta de esa comida asquerosa de las comisarías, y nadie quiso comer. Y nos hicieron llenar una planilla, una tarjeta donde teníamos que poner nombre, profesión e ideología. Y yo no sabía qué poner de ideología, porque nunca me había planteado qué ideología tenía yo. Y yo, ¿qué pongo aquí? ¿Cuál es mi ideología? ¿Y qué quiere decir ideología? Pero era una tarjeta, una tarjeta impresa. Todo esto estaba preparado, evidentemente. Y yo no sabía qué poner. ¿Y cuál es mi ideología? Pa' colmo no era ni católico, porque podría haber puesto cristiano, o católico, qué sé yo. Mi formación fue protestante. Así que no sabía qué poner. Además, los religiosos no sabía si implicaba una ideología. Ellos qué querían, que pusiera comunista, porque el Quelo de Leonardi, este chico, uno de los 3 comunistas de La Rioja, con disciplina partidaria puso, y con letras grandes, comunistas, según después nos contó. Pero yo no podía poner comunista porque no lo era. No podía poner capitalista, no podía poner nada. Entonces yo pensé, mi ideología, mi sistema ideológico es el lenguaje, el idioma. Yo soy un escritor, trabajo con lo que me dicen las palabras, y no sé qué disparate habré puesto, aunque no tenía, supongo, ninguna importancia. A las 6 de la tarde nos arrearon, digamos así, y nos hicieron subir a un autobús. Éramos unas 50 personas, un autobús grande. ¿No lo dejaban hablar entre ustedes? No, estábamos incomunicados. Total silencio. Total silencio en todo el día. Y salvo las voces de mando de ellos, que no nos podíamos sentar, que no podíamos... Y el colchón estaba ahí, no sé para qué, por si dormíamos ahí. Pero hubo contraorden, parece, que no nos quedamos a dormir, y nos trasladaron, nos metieron en un autobús. A los vidrios estaban tapados con papel de diario como para que no viéramos afuera. Pero a través del ¿cómo se llama? El parabrisas del conductor yo veía por dónde íbamos. Y detrás, eso sí, los parabrisas de atrás, digamos, las ventanas de atrás del autobús, tampoco tenían papel. Y atrás de nosotros había un camión como con 30 soldados apuntando con ametralladoras al autobús. Salimos. Y el que iba sentado al lado mío, que yo no lo conocía, era de Chilecito, me dice, ¿a dónde nos llevan? Y yo le dije, mira,
De ahí al arco de salida de la ciudad había 3 cuadras, y a la curva que llevaba a la cárcel provincial 2 cuadras. Y le digo, mira, si dentro de 2 cuadras o 2 calles doblamos a la izquierda, vamos a la cárcel de aquí, y si pasamos de largo, pues nos sacan de la provincia, que era, después supimos, muy peligroso salir de la provincia. Y ese momento en que el coche tenía que empezar a tomar la curva hacia la izquierda y no la tomaba, para mí fue una eternidad. Pero finalmente dobló hacia la izquierda y llegamos ya, ya era oscuro, llegamos a la cárcel. La cárcel de La Rioja está en las afueras, es siniestra como toda cárcel. Yo la conocía porque cada vez que había que arreglar algo llevábamos para que lo hicieran los presos y ganaran un dinero, cosa que hacía casi toda La Rioja, para ayudar a los presos. Y bueno, ahí nos empezaron a empujar, nos metieron contra una pared, allá empezaron a los gritos, ¿eh? Había militares además de policía, y gendarmes de Chilecito. Nos metieron contra la pared, contra una pared blanca, separado 1 metro de cada uno, y dijo, no miren la pared y miren, fijo mirando una arañita, que esto de la arañita yo lo puse en el vuelo del tigre, pero eso me pasó a mí. Busquen una arañita que hay en la pared y no se miren ni hablen. Las armas son muy celosas y se pueden escapar los tiros. Y entonces hicieron ruidos de armas, de sacar los seguros, y un silencio terrible. Y entonces Carlito Mamonde, que estaba al lado mío, me dijo, yo creo que aquí nos van a matar, Daniel. Yo, no, como te digo, yo seguía en Babia, yo no tenía tiempo de darme cuenta de lo que pasaba. No sé si eso era una defensa. Yo estaba en un estado próximo a la idiotez. Digo, eso sí me imaginé. Digo, si nos matan aquí, la pared, estaba recién pintada la pared esa. Digo, ¿cómo vas a ver para limpiar esto? Eso fue lo que se me cruzó por la mente, ¿no? Y en ese silencio, donde esperábamos la descarga, fue evidentemente un simulacro de fusilamiento casi, ¿no? Duró no sé cuánto tiempo, y de golpe se oyó una carcajada total de 30 personas que se reían al mismo tiempo, con una risa mecánica y fingida. ¡Ah! Y de pronto apareció un tipo y nos puso una cuchara, cosa que nunca me explicaré por qué. Una cuchara en el cinturón, entre el cinturón y el pantalón, a cada uno. Y cuando terminaron de poner las cucharas, vino otro y retiró las cucharas. Y largaron otra carcajada. Pienso que pensaban que teníamos hambre y que la cuchara significaba que nos iban a dar de comer y que sin embargo no nos daban de comer. No encuentro otra explicación. Y yo pienso que son técnicas además de tortura. Bueno, después fuimos pasando uno por uno, donde nos preguntaron nombre y profesión, y yo dije periodista. ¿En qué diario? Me dijo. Un gordo como que tenía como 3 papadas. En Clarín, así que es esclavo de la viuda de Noble. Ya no le contesté. Siempre con ánimo de ofender, ¿no? Y bueno, me sacaron los cordones de los zapatos y el cinturón, y con pantalones en la mano, me fueron empujando con la culata del rifle, o la punta, no lo sé. Subimos una escalera y abrieron la puerta, y ahí me dieron un culatazo, me metieron dentro y cerraron la puerta, y no entraba luz por ningún lado. Así que yo no supe cuándo amaneció, ¿no? Y bueno, ahí estuve 8 días en esa celda de castigo. Me daban la comida por un cuadradito de 15 por 15. Yo conseguí un clavo en el suelo y rayé, porque me acostumbré a la oscuridad. Y hice unas rayas como si fueran pentagramas en la pared y iba haciendo notas y cantándolas. Una manera de... Y 8 días en a la los 8, total. sí, y ahí me acordaba del romancero. No sabía cuándo era de noche ni de día ni cuándo las noches son, sino por una vesica que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, Dios le dé mal galardón, dice en el romancero español. A los 8 días viene un tipo y me dice, a otro calabozo, pero ese ya no era de castigo. Había una ventanita y podía ver el patio de atrás y el patio de adelante, ¿no? Y mirar de vez en cuando a los otros presos pegados a las ventanas que eran de vidrio. No podíamos ni acostarnos ni sentarnos, sino estar todo el día al lado de la puerta de vidrio. Yo aprovechaba cuando el guardián me daba la espalda para hacer gimnasia, ¿no? Bueno, traían la comida, esa comida de cárcel, asquerosa, y aprovechamos para no comer. Yo no quería pedir agua porque eso implicaba ir a orinar.
y a veces no te dejaban ir a orinar. Yo veía que a otros no lo dejaban, digo, si tomo agua voy a orinar y voy a tener que pedir permiso. Bueno, iban saliendo de celda en celda para los interrogatorios. Interrogan a López, a Eloy López, que era al lado de mi celda, y... ¿Quién era Eloy López? Ramón Eloy López, un poeta riojano, y profesor, y gran amigo. Total que Eloy, cuando íbamos a lavar el plato, pues nos daban de comer y teníamos que ir a lavar el plato, ahí nos cruzábamos, porque iba uno y volvía el otro de lavarlo. No podíamos hablar, pero cruzábamos palabras y señas, y a López lo habían interrogado. Entonces cuando nos cruzamos de ida, le digo, ¿cómo? No, en una sola vez fue, o fue en 2 cruzadas, a la mañana y a la noche. ¿Cómo te trataron? Esto fue a mediodía. A la noche me dijo, no me han torturado, me preguntaron quién eran mis amigos y dije que vos eras amigo mío. Y ahí el grito del guardián que no podíamos hablar. Yo le pregunté la hora al guardián, me dijo, no, usted está incomunicado, me dijo. Yo empecé a medir la hora por la sombra del sol, 15 grados por segundo, y un pajarito que venía como en el romance, todos los días a la misma hora, a la misma teja, lo conté en el vuelo del tigre, los saltos daba los mismos y salía con el mismo rumbo todos los días, y así quizá desde toda la eternidad, ese pájaro y sus antecesores, ¿no? Como dice Nayalejo y hace tiempo, Hudson, ¿no? Sí. De ese pájaro que cantaba en Londres y decía el mismo que había cantado en la Patagonia, más o menos la misma historia. Bueno, total que en esa celda ya por lo menos veía la luz. Vino el padre Pelanda, que era, ¿cómo se llama?, el capellán del ejército, y me dijo que tuviera fe en Dios y resignación. Y después entró un oficial, me preguntó cómo estaba y le dije que muy mal. Después se asomó otro oficial, pero no porteños, porque eran todos porteños. Los carceleros, los militares, eran todos porteños. Y un día vino un carcelero oficial, que era oficial, y era riojano, y me llamó la atención. Y se acercó y abrió la puerta y miró para atrás. Y yo no me asusté porque le vi la cara, que era riojano, y no tuve miedo, porque no asociaba el crimen con los riojanos. Pero me fue empujando con el pecho y me llevó hasta un rincón de la celda y yo me caí. Y miró para afuera porque él no podía hablar conmigo, evidentemente. Me dice, oiga, profesor. Claro, se ve que era pariente de algún alumno mío del conservatorio. La estoy alargando mucho, ¿no? No. Oiga, profesor, me dice, quiero decirle que su familia está bien. Que no... La transcripción. No, en inglés me da lo mismo. No, Inés, le pedimos a Inés que lo... No, entonces yo le pago a ella, entonces le pediste a este tipo un cepillo de dientes. Le pedí un cepillo de dientes. Y le regalé un libro, me dice, el libro no se puede, pero lo voy a intentar. Y entonces, ¿qué libro? Me dice, ¿algún libro potable? Claro. Bueno, como ser, me dice, Las Mil y una Noche, por ejemplo. Y entonces, porque me contaba Cacho Pavletti que en el patio de abajo, pero presos no políticos sino comunes, uno de ellos se paseaba leyendo Mi novia del oscuro, ¿no? Y digo que es raro que la hayan dejado entrar porque mi novela la quemaron en la librería riojana, esto me enteré al salir de la cárcel. A mi libro lo secuestraron de la librería riojana y los quemaron en cuartel, junto con los de Cortázar y Neruda, lo cual me hicieron un honor. Qué honor. Claro. Incinerado en buena compañía. Sí. Y bueno, total que hacemos más caso. No. Total que el chileciteño, el oficial de gendarmería, me dice, ¿usted es Moyano, no? Sí. Bueno, mire... ¿Este mismo que entró a hacer? No, otro. Esto al día siguiente. Mire, yo le quiero decir una cosa. Usted no me conoce, yo sí lo conozco a usted. Yo no sé lo que va a pasar. Pero quiero decirle que pase lo que pase, que usted sepa que yo no soy un criminal. Yo soy un militar, pero no soy un criminal. Y eso se lo agradecí mucho, ¿no? Porque, en fin, me dio miedo por un lado, pero por otro lado tuvo un gesto humano este hombre. Bueno, nos comunicábamos por señas con los otros presos, inventábamos un idioma de señas, también lo he puesto en el vuelo del tigre. Y total que
este mismo gendarme, el día número 12 que yo estaba, me llegaron las 1001 noche, me llegó la 1000 y el cepillo de dientes, y una toalla, porque no había con que secarse si no se bañaba, ¿no? Bueno, también había empezado el frío ya, y el colchón era inflable, y el mío perdía. Yo me pasaba la mitad de la noche inflándolo y la otra mitad, bueno, toda la noche inflándolo. Pero lo inflaba y a la media hora de acostarse desinflaba otra vez y eran duros los hierros de abajo. No, había como una tarima de hierro. Así que me pasaba las noches inflando el colchón. Después pasé de inflarlo. Me acostaba en esa lona directamente, ¿no? Y hacía gimnasia, bajé 7 kilos en 12 días. Hacía gimnasia a escondidas, ¿no? Bueno, hasta que este mismo gendarme... No, bueno, hay otro episodio. Yo pensaba en un helicóptero que nos iba a sacar de ahí. Y pensaba también, y pensó otro preso, me lo contaron después, en hacer unas grandes alas a partir de telas de camisa y fósforo. Después te hacen otros pesitos que me pueda. Y fosforitos pegados. Pensamos hacer unas alas para volar. Yo pensaba en un helicóptero celestial que venía y nos llevaba. Y un día veo por la ventanita que te digo que daba atrás, que lo llevaban a Carlos Mamonde, las manos atadas atrás a la espalda y un suboficial atrás con una ametralladora, que lo llevaban a interrogar, que era en unos galpones. Ahí interrogaban, yo había visto pasar a mucho. Y cuando pasó Carlos, yo vi que Carlos quiso escapar y que le tiraron un tiro y le cortaron las manos. Entonces yo empecé a temblar y faltaba como media hora para la hora de comer y yo quería comentar, y por señas intentaba comunicar eso, pero nadie me entendía. Y a la hora de comer me crucé, no me acuerdo con quién, le dije, le han cortado las manos a Carlos Mamón. Y entonces esto fue a mediodía. Y a la noche me volví a cruzar con el mismo y me dice, ahí está Carlos, no le ha cortado ninguna mano. ¿No? Y al día siguiente me crucé con Carlos y le miré las manos y Carlos estaba normal. Y le digo, ¿te torturaron? No, me preguntaron de vos. Y yo nunca había tenido alucinaciones en mi vida, ¿no? Y nunca las he vuelto a tener. Y eso me llamó la atención, por cierto. Sobre eso no pude escribir, pero no me lo explico, ¿no? Total que al cumplirse, como te digo, los 12 días, que fue 2 días después de esta visión, apareció el chileciteño, el gendarme, y me dijo, eran como las 8 de la mañana, por favor no lo comunique a nadie con su lenguaje secreto, usted se va esta noche en libertad, pero no se asuste, porque ahí no te dicen, cuando te llaman es para trasladarte, para fusilarte o lo que sea, no te dicen para qué. Así que esa noche cuando vino el Moyano, dice, o el número, no me acuerdo, de la celda tal, si no, no era el nombre, con todo para afuera y rápido. Yo sabía que era la libertad y todos los demás presos se asomaron asustadísimos. Entonces yo alcancé a decirle a Cacho Paoletti, al cruzar, me voy en libertad, ¿qué querés? Me dijo, el segundo tomo de Dostoyevsky. ¿No? Y salí, nos metieron en un coche, ahí va la mujer de Ariel Ferraro, que estaba presa también, no en nuestro pabellón, sino en otro. Eloy López también quedó en libertad. Y no me acuerdo quién más, que fuimos los únicos 4 que quedaron en libertad. Y al día siguiente empezaron las palizas. Entonces de ahí nos llevaron a la sección de la Policía Federal, me devolvieron el cinturón y estas cosas. Y en la Policía Federal nos hicieron firmar un libro en blanco, donde decía que teníamos La Rioja por cárcel, que no podíamos movernos. Y nos dijo un jefe, un porteño, ustedes, dice, desde ahora en adelante tengan mucho cuidado con lo que hacen y no den pasos falsos, porque puede ser fatal para ustedes. Entonces salimos a la calle, yo estaba a 4 cuadras de casa y la nena Lanciloto estaba lejos y estaba destruida. Yo la veía destruida a ella, no sé cómo me vería ella a mí. Entonces le digo, nena, vamos a casa y te llevo en el coche. Yo no quiero coches ni casas, dijo. ¿No? Así que ahí la dejé, yo me fui andando y la gente se asomaba. El dentista, el Ignato Pavani, salió, Daniel. Claro, ahí no se publicaban las detenciones, pero la voz se corría. Y bueno, cuando llegué a casa estaba Irma cruzando la calle para irse en la Renoleta a ver al gobernador, porque iban todos los días tratando de ver al coronel Malagamba, que ahora
Alfonsín lo ascendió a... Alfonsín no, pero durante el gobierno de Alfonsín lo ascendieron a general, a José Malagamba, que era el que interrogaba, y responsable de la muerte, que creo que de 17 riojanos que desaparecieron, no sé si 13 o 17. Bueno, y Pérez Bataglia, que era el jefe del regimiento, que lo internaron con un ataque de nervios, no sé. Bueno, yo al día siguiente, bueno, había una cantidad impresionante de gente en casa. Al día siguiente fui a verlo a Malagamba, no me quiso recibir, era coronel entonces. Y lo esperé hasta que se fue, y me dice, ¿qué quiere? Y yo quiero saber por qué me han detenido. Y me dice, yo no sé por qué lo han detenido. Yo quiero saber si me puedo ir, váyase donde se le va dé la gana. Por nosotros no hay problema en esta región militar, porque cada región militar era un centro de poder. A mí mi detención la había ordenado Menéndez, el general Benjamín Menéndez, el tío del que rindió las Malvinas, y el hijo de mil puta, que es Menéndez, ¿no? Y cuando nosotros estábamos presos fue al cuartel y reunió a todos los carceleros nuestros y a los gritos, me lo contó un militar, y con la baba que le salió por la boca de tanto gritar, dijo, yo no quiero presos, quiero muertos. ¿No? Bueno, que eso llegó a la cárcel 10 minutos después, llegó su discurso y todos estábamos asustadísimos, ¿no? Bueno, total que cuando me dijeron que podía abandonar la provincia, me fui a Buenos Aires, gestioné mi pasaporte, volví a La Rioja y en una semana levanté mi casa, nos fuimos todos a Buenos Aires a esperar el barco, yo ya había comprado los billetes en Buenos Aires, tomamos el Cristóforo Colombo el 24 de mayo de 1976 y el 8 de junio llegábamos a Barcelona. Ah, es el de la línea C. Sí, al Italia, el Cristóforo Colombo. Sí. Y esa fue toda la peripecia. Bueno, entonces, a ver... Eso responde a la primera pregunta. Claro, y dice, la segunda dice, más sobre tus libros, sí, como escritor de... Sí, de libros, sí. Sí, yo puse jailer, puse en inglés carcelero, jailer, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Sí, entonces, buena parte de esto te has pasado de la primera a buena parte de esto. Incluso hablabas de cómo entra esa parte de tu vida en el vuelo del tigre. Pero yo leí Entre navíos y borrascas. Sí. Y digamos, eso tiene toda una parte... Esa es la salida, la claro. La salida y cuenta un poco la detención también, sí. Pero claro, totalmente imaginaria, has visto que no coincide con la realidad. Sí. En Navíos y borrascas, evidentemente, yo en el capítulo primero se llama Y Chau Buenos Aires, yo he contado de una manera, no sé si es alegórica o qué, yo sé que es fuerte ese capítulo, que a mí me costó un gasto espiritual, energético, digamos, vital, biológico muy grande, escribirlo, porque es un peso muy grande que tenía encima. Y ahí la novela comienza cuando los presos salen del furgón y suben al barco y hay un violín de por medio. El violín es la metáfora de la fragilidad del hombre, ¿no? Bueno, del hombre sudamericano en este caso, no del hombre universal. Bueno, y después en El vuelo del tigre, que yo ya había hecho un borrador en La Rioja en la época de López Rega, o sea, de la AAA y todo esto, el clima de terror. Pero El Trino del Diablo se publicó en el 75. En el 75, un año antes del golpe, sí. Donde yo critico los golpes, sí. Claro. Y yo ya había escrito El vuelo del tigre, ante el terror que producía la AAA. Y entonces ese libro yo no lo pude traer, ese original, porque cuando yo estaba preso, unos curas amigos míos fueron a casa y revisaron mi biblioteca para sacar todo lo que pudiera comprometer, porque si yo tenía, qué sé yo, la obra completa de Lenin, me podían condenar y yo estaba en la cárcel. Entonces le dijeron a Irma, vamos a revisar la biblioteca de tu marido. Y encontraron en mi escritorio los originales del vuelo del tigre y los ojearon. Y dijeron, esto por favor, esto tiene que desaparecer. Y cavaron un pozo en la huerta y lo enterraron, envuelto en unos plásticos. Ahí está. ¿Hasta todavía? Sí, pues yo no lo pude encontrar cuando volví. ¿No? Pero que el muerto de la capilla... No, de mi casa, de La Rioja, sí. Ahí quedó. Entonces, eso mismo le pasó a Gatica, que escondió sus poemas durante la dictadura, unos poemas que sobre lo que sucedió, pero tenía miedo a los allanamientos. Y me contaba que cuando volvió Alfonsín, él fue y con una pala, al lado de una algarroba, y desenterró
el libro, y ahí al lado había una cueva de un quirquincho que vivía al lado de sus poemas. Esto cuenta David. En mi caso, pues no pude ver, porque yo no dejé ninguna referencia. Ellos no dejaron ninguna referencia. Y Irma me dice, no sé, por ahí cavaron un pozo hondo. Sí. Y yo no me iba a poner a cavar para buscar la novela. Los curas que estaban acostumbrados a hacer fosas de funeral. Claro. Y entonces yo cuando vine aquí, por el año 78, resolví reescribir El vuelo del tigre. En base a un argumento que yo ya había pensado allá, pero con otra escritura, claro. Y después escribí un cuento que cuenta bastante bien aquello, un solo cuento, que se llamaba al principio Carta al carcelero, que así se publicó en Estados Unidos con ese título, pero yo después lo he reescrito y se llama Desde los parques, y es una carta a mi carcelero, concretamente a una suma de los carceleros que tuve, donde yo lo identifico con mi padre. Entonces, como en casi toda mi novelística, dicen los críticos, y ahora veo que tienen razón, El oscuro es un problema de búsqueda de padre, y qué sé yo. Un cura que escribió sobre mi obra dice que es la búsqueda del padre, y eso ha sido inconsciente en mí, pero es verdad. Entonces, en este cuento yo identifico al carcelero con mi padre, y en realidad lo encuentro en él, ¿no? Porque cuando mi padre me da la vida, me sumerge en una inconsciencia. Yo nazco en una inconsciencia, así, recién nacido, inconsciente. Y el carcelero, con el culatazo que da, me vuelve al vientre, al momento de nacer, me vuelve a una inconsciencia. Y yo le escribo una carta simplemente para tratar de entenderlo. Es un poco dentro del clima espiritual de un escritor al que yo le debo casi todo, que es Kafka, que me ha ayudado a ver el mundo. Entonces un poco también el clima de la carta al padre de Kafka, desde el punto de vista sudamericano, ¿no? Y bajo otro aspecto del conflicto. Ese cuento ha salido ahora por primera vez en castellano en la edición española del Trino del Diablo, que yo te voy a mandar un ejemplar, junto con la edición inglesa. Bueno, la edición inglesa te lo voy a hacer mandar. Bueno, la versión inglesa yo te lo di yo a vos. No, perdón, me expresé mal, la versión española. La nueva, sí. Si no me mezclado. Y bueno, yo escribí Navíos y Borrasca para sacarme todo el peso de ese peso de lo que nos había sucedido. Intenté hacer una obra que no fuera directa, no me interesa fotocopiar la realidad, ¿no? Eso lo hacen ya mucho mejor los periodistas. Traté de hacer una obra de imaginación. Es decir, el tema que yo me acuerdo de los escritores argentinos en el Congreso de Eichstätt en Alemania, confunden tema con literatura. Ellos huyen estos temas porque quieren olvidar los argentinos. Entonces el tema de mi novela no les interesa, y no se dan cuenta que el tema no interesa, lo que interesa es cómo lo hace y cómo lo dice. El mejor tema puede ser una mierda si está mal hecho, ¿no? O sea que se equivocan mucho los escritores actuales argentinos, creo yo que se equivocan muchísimo. El tema de mi novela podría ser el exilio. Yo creo que es una meditación sobre las migraciones, sobre los pueblos que van y vienen. Eso es lo que yo quería decir, más que contar el exilio. Lo que pasa es que hay cosas que he tenido que contar. La tortura contada, la manera de decir yo soy inocente. Yo 2 veces me he ocupado de la tortura. En El vuelo del tigre, el militar que invade la casa le obliga a un viejo indio a conjugar los verbos, y el viejo no sabe. Esa es la tortura. Y en Navíos y Borrasca es cuando el personaje está ante el interrogador y tiene que decir soy inocente, y no sabe en qué tono decir soy inocente porque eso lo puede hundir. Y ahí hay recurrencias y apelaciones a la música, ¿no? Que es otro de mi métier. Yo he hecho música muchos años. Bueno, y creo que con Navíos y Borrasca agoté el tema. Yo no obstante estoy escribiendo, empecé y ahora está aparcado de momento una segunda parte de Navíos, pero ya no voy a hablar del exilio sino de una búsqueda. En Navíos y Borrasca hay una mujer de papel imaginaria que es la sobrina del cocinero del barco, que es español, y el personaje llega a España, a Europa, roto con todo, y necesitaría un vínculo, incluso un vínculo erótico, y entonces lo pone en Nieves, que es la sobrina del cocinero. Toda la novela es la búsqueda inútil de Nieves, que creo que no va a aparecer en toda la novela. Esa búsqueda de Nieves será la búsqueda de lo que buscamos todos,
que ya lo sabemos, yo no sabría explicarlo porque no sé todavía lo que busco, pero vos como argentino lo sabés muy bien, ¿no? Buscar eso a través de esta novela. Tengo muchos apuntes y me pondré pronto por eso me quiero ir 3 meses a Oviedo, a trabajar sobre ella, ¿no? Así como dicen que antes busqué un padre, y si yo no sabía, ahora voy a buscar una madre. Una cosa así. Nieves podría ser una madre en el fondo, ¿no? Bueno, ese puede ser pretexto para la novela. Y acabo de terminar un libro de cuentos exclusivamente musicales, son 16 cuentos de los conciertos que dábamos. O sea, no tiene nada que ver, ha sido como un lavaje espiritual para mí escribir con humor sobre mis conciertos en las precordilleras, en esos pueblos, ¿no? No solamente en la anécdota, sino que trata de hacer una interpretación de la vida, de una manera alegre de estar en el mundo, o por lo menos de una manera simpática, sin estos correlatos terribles de la realidad tremenda de América Latina, que está en otra novela inédita. Sí, perdón, te lo había omitido. Yo he escrito una novela después, El vuelo del tigre, se llama 3 golpes de timbal. Ah, sí, claro, que en el reportaje está. Esta novela es la búsqueda, es la historia de la desaparición de un pueblo andino y la reconstrucción a través de la música. Es un cantor el que narra y que reconstruyendo una melodía quiere reconstruir ese pueblo para insertarlo en la historia y para que el día que haya un poco de justicia y de amor en el mundo, pueda este pueblo sobrevivir. Eso es el tema. Me han dicho los lectores de mi agente español, de mi agencia española, de Carmen, que literariamente es una maravilla, pero que eso no interesa en Europa. He firmado un contrato con Sudamericana, esta mañana lo encontré, y he visto que no han pagado desde que se firmó hace 9 meses, y Sudamericana creo que no tiene dinero para hacerlo, así que no sé qué va a pasar con 3 golpes de timbal, donde yo me he despedido, creo, o he intentado, despedirme de América Latina a esos niveles viscerales y profundos, ¿no? Y que te hacen daño en el fondo. Yo me seguiré ocupando de América Latina porque no puedo hacer otra cosa, pero ya a otros niveles. No quiero hablar ni de la Exilio, quiero hablar de su música, quiero ver la parte alegre, vital que tenemos. Quiero hacer un acto de afirmación de eso. Ese es el plan inmediato con respecto a los libros. Bueno, y la última es tenés que explicar cómo te ganaste la vida. Ajá. Desde que te fuiste, supongo. Claro, sí, ya en Argentina me ganaba la vida como profesor de música en el conservatorio, corresponsal de Clarín y ejecutante de viola en el cuarteto estable del conservatorio. Ese es el conservatorio municipal de La Rioja. Provincial. Provincial. Ese cuarteto fue orquesta en un momento dado, después se deshizo por falta de medios. Y fueron 15 años de tocar, que es lo que yo he contado en este libro, se llama El árbol de Stradivarius. El árbol de Stradivarius, que alude a un árbol de donde nacen todos los Stradivarius, violines, violas y violonchelos y contrabajo. Y al llegar a España, pues yo no traía algunas cartas de recomendación que me dio Sábato, pero fueron absolutamente inútiles. Además, ya nos pusieron el sellito en el pasaporte en Barcelona, prohibido trabajar en España. Bueno, yo me traje herramientas, yo podía ser fontanero aquí, como dicen en España, porque... ¿Qué plomero? Claro. Yo allá mi padre era constructor de obras sanitarias y me hizo estudiar su profesión. Yo a los 19 años me recibí de constructor de obras sanitarias, que aquí no existe. Era proyectista. O sea, proyectar y dirigir obras. Yo lo hice en mi primera juventud y lo dejé porque no tenía mentalidad capitalista. La plusvalía se lo regalaba a los obreros y le leía a Gogol. Entonces me fundí. Y dejé eso y empecé a dedicarme al periodismo, me fui a La Rioja y me dediqué a la música y al periodismo. Bueno, cuando vine aquí sin nada obtenía un dinero como para vivir un año, teníamos los 4, muy mal anímicamente por cierto, alquilamos un pisito en esta misma calle más abajo. Y bueno, unos amigos nuestros insistieron en que yo tenía que entrar a trabajar en la empresa de un amigo. Yo no quería porque fui a la empresa y me horrorizó. De una empresa de petroquímica. No obstante, presionado por mi familia y por mis amigos, entré ahí. Y estuve 7 años que fui degradando y degradándome en todo sentido, ¿no? Pero vos hacías maquetas. Sí, me acuerdo. Sí. A mí la humillación cotidiana, no era el trabajo, porque el trabajo al final era una liberación, pero no pensabas.
pero la humillación, el haber sido un escritor y ser una persona que venía un capataz y te gritaba, o que tenías que pedir permiso para ir a tomar un café y cosas así. Yo nunca había trabajado en relación de dependencia a ese nivel, ¿no? Y eso me acabió mucho, y estuve 7 años hasta que me echaron. Y el jefe de la era una multinacional, Foster Wheeler, empresa norteamericana, bueno, fue multinacional, Foster Wheeler. Y esta multinacional, especie de multinacional, vinculada a otras, el jefe, un argentino, Edmundo Eisen, un judío, no tengo nada contra los judíos, no, la casualidad que era judío. Parecía que tenía miedo que yo fuera comunista. Yo no fui comunista. O sea, la casa de brujas de La Rioja estaba otra vez aquí. Entonces, cuando me fui a la Argentina a filmar una película, porque Televisión Española me propuso contar mi exilio, y ellos me dieron 10 días de permiso para ir a la Argentina a rodar, la de la empresa. Y cuando llegamos allá, me dijeron, no, y se llama por teléfono a la empresa. Llamé pidiendo que me ampliaran la fecha, y me dijeron que no, que si no venía fecha me echaron. Así que me echaron y no tuve opción a cobrar el paro, ni seguridad social, ni nada, después de 7 años de trabajo. Pero me hicieron un bien, porque me liberaron. Entonces yo volví, me quedé sin trabajo, estaba un poco en el aire, y empecé a hacer distintas cosas, empecé a hacer periodismo, colaboré en la cadena de 20 periódicos del movimiento de resabio del franquismo, ahí gané algunos pesos. Y no me acuerdo que, bueno, me pagaron por la película y me habían pagado por la edición argentina del Vuelo del Tigre, me habían pagado muy bien. Libro que se publicó en los últimos días durante la dictadura, pero se vendía debajo del mostrador, por miedo. Pero eso me lo pagaron bien, una editorial española que lo distribuyó allá, Legasa, cuando era española. Luego, yo estaba escribiendo Navíos y Borrasca, y Legasa me dijo, bueno, termina pronto esa novela. Y el director, uno de los empleados de la editorial, me dijo, pídeles más de lo que te van a ofrecer, porque han vendido muy bien el otro, del Vuelo del Tigre. Entonces me ofrecieron 500.000 pesetas y yo lo pedí 1 millón. ¿Estás loco? Me dijeron. ¿Quién te crees que eres? Yo 1 millón era para vivir, para poder irme de Foster Wheeler. Y al final me lo pagaron. O sea que coincidió que me echaran con que a mí me habían pagado un buen dinero. O sea que no tuvimos apuro económico. ¿No? Y después, bueno, vinieron siempre ayudas literarias, traducciones, ya empezaron las traducciones y yo empecé a producir, a escribir. ¿No? Y ahora eso se superó y pues estamos trabajando bien, ¿no? Y prácticamente se puede decir que con la ayuda de mi mujer vivo de la literatura, de cursos, conferencias, derechos de autor. Me estoy dando el lujo de vivir de la literatura en Europa. O sea que me va bien. Hay ediciones en Francia, 3 libros en Francia, ahora van en Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cursos, conferencias y derechos y colaboraciones, bueno, con eso se va viviendo y tengo ahora la obligación de seguir insistiendo en la obra, seguir insistiendo en hacer una obra bien hecha, porque no tengo pretexto para no escribir. Está bien. Yo creo que eso más o menos a Norman le da para enrollarse.